Hola, otra vez estamos acá para leer y meditar el Evangelio de cada día. Y como saben, vamos a ponernos en presencia de Dios para poder escucharlo, entenderlo e interiorizarlo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Marcos. Jesús le dijo a sus discípulos: Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben su veneno mortal no les hará ningún daño. Y pondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirle esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas las partes, y el Señor los asistía, confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra de Dios. Bueno, ahora, a diferencia de los otros evangelios, nos acompaña el Evangelio de Marcos. Y quisiera, como ya saben, cómo trabajo yo meditando la lectura, que es destacando palabras claves. En esta lectura puedo destacar la palabra que dice: vayan por todo el mundo, la buena noticia, bautismo y en mi nombre. También está bueno como ubicarnos a qué destinatario le dice, y es a los discípulos. ¿Por qué está bueno hacer énfasis en el destinatario? Porque no es que le dice a un recién conocido, a una muchedumbre, no, le dice a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Son personas que Jesús salió a su encuentro y ellos eligieron permanecer con Jesús, seguir a Jesús, seguir sus enseñanzas, aplicarlas en su vida y además anunciarlas. Y está bueno, como siempre que leamos el Evangelio, ubicarnos en esos contextos. Si nosotros vemos en el Evangelio de San Marcos, si nosotros leemos desde el principio del capítulo, vamos a ver que previamente, o sea, acá en el Evangelio del día no lo dice, pero en el texto original, donde está todo el comienzo del capítulo, San Marcos hace énfasis digamos, en la incredulidad que tenían los discípulos. ¿Por qué? Bueno, primero porque son personas humanas, han sido como vos, como yo, que cada tanto nos da cagazo ciertas circunstancias. Segundo, porque bueno, eran perseguidos por los judíos, ya que ellos seguían a Jesús y anunciaban a Jesús y además con él y en nombre de él hacían milagros. Entonces, si leemos algunas lecturas de San Marcos, Jesús, previo a esta palabra, le dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no creen que ha resucitado? ¿Por qué no han creído cuando a los suyos yo me revelé y ellos le dijeron que había resucitado? ¿Por qué? Y es como un llamado de atención que le hace a los discípulos. Y acá dice que el que crea y se bautice, se salvará. Primero el que crea, y ese creer que te mueva al bautismo. O sea, volvemos a lo mismo del video anterior, que lo que te condena es el creer o el no. ¿Bien? Lo que te condena o lo que te salva es el creer en Jesús, que ha resucitado, a creerle a Él o no. Eso es lo primero que te condena. Lo que te condena es la falta de fe, la falta de confianza, porque vos como persona sí o sí tenés la necesidad de creer en algo, en alguien. Y cuando te encontrás con Jesús, es necesario que le creas a Él, porque Él se te ha revelado. Y dice: el que crea y se bautice, se salvará. ¿Y por qué primero el creer y después el bautizar? Primero, para creer tenés que haber vivido algo con Jesús, haber sido testigo de su presencia, algún milagro, o simplemente de tener un vínculo con Él, cuando Él te sale al encuentro. Y eso
cuando vos lo conocés, creés, porque pasa la presencia de Dios por todos tus sentidos, no es algo que te has imaginado. Y eso te lleva a creer a Él. Y ese encontrar, ese encuentro con Jesús, te lleva al querer empezar una vida nueva. Y ahí entra el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es un sacramento de iniciación que te da por gracia devolverte la identidad de ser hijo de Dios. Porque un bautizado sigue siendo hijo de Dios, pero te devuelve la identidad de ser hijo suyo. Es decir, de que vos renunciás al pecado, sos purificado del pecado y sos salvado del pecado de, como sabemos, de Adán y Eva. Y además, el bautismo, aparte de darte todo un montón de cosas, pero que no nos vamos a explayar ahí, te da 3 virtudes teologales que lo podemos ver en la palabra. Una es la caridad, la esperanza y la fe. Sobre todo la más importante es la caridad. Sin embargo, la fe te ayuda a creerle a Él. Y también dice que todo el que se bautice será testigo y lo acompañarán prodigios como que arrojarán a los demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos, y entre un montón de cosas extraordinarias para nuestra naturaleza humana. Que esto pasado, sí ha pasado, pero vos no le tenés que poner énfasis a que van a curar demonios, liberarlos de los demonios, curar enfermos. Lo que le tenés que poner énfasis es que vos, anunciando su buena noticia, siendo bautizado, haciéndolo en nombre, por eso una palabra clave, en nombre de Jesús, con Él todo lo podés, porque Él es todopoderoso. Y para Él no hay nada imposible. Y para Él siempre hay posibilidad de salvarse de todo aquello que crees imposible desde la razón, desde la fe. Y en nombre de Él se puede, todo se puede. Por eso hay que hacer hincapié en el poder de Jesús. Y en el nombre. ¿Por qué en el nombre? Porque muchas personas por ahí dicen, ay, no sé, qué sé yo. Por ejemplo, se curó a una persona, que hay personas que tienen esos dones. Y dicen, ay, pero lo hace porque es el reabuso, ay, puede esto porque es regroso. No, es porque es en nombre de Jesús. Es una gracia que Jesús le dio a sus apóstoles para hacer milagros. No porque los apóstoles fueran los abusos de sus tiempos, porque eran súper grosos con superpoderes. No, era porque todo lo hacían en su nombre. Y otra palabra que hay que hacer hincapié es en el vayan por todo el mundo. Y prestarle atención al término vayan. Es un imperativo. No es un, bueno, pibes, si quieren, súmense al proyecto y anuncien. No, es un imperativo. Vayan a anunciar la buena noticia. ¿Por qué? Porque uno cuando se encuentra con Jesús, cuando recibe esta gracia de sentirse salvado, liberado, resucitado y de haberse encontrado con Jesús, tiene la necesidad honda de poder anunciarlo, de ser testimonio, Y no dice testimonio para los que cumplen la ley, para los que cumplen los mandamientos, para los que son buenos, no, dice a todo el mundo. Vayan y anuncien la noticia a todo el mundo, sobre todo a aquellos que son víctimas de no haber conocido el amor de Dios, aquellos que en este momento le están sufriendo posta, pero a todo el mundo. Y bueno, pidámosle la gracia a Jesús de ser bautizado en el Espíritu, de ser renovado en el Espíritu. Si vos te has bautizado, si te han bautizado, ya lo tenés al Espíritu, ya tenés estos dones de la esperanza, la caridad y de la fe. Renovalas invocando al Espíritu y pedís ser todos los días bautizada con su presencia.
sobre todo en los momentos que peor te sentís. Ahí es cuando más tenés que invocar. Si no, bueno, tenés esta invitación de poder encontrarte con el amor de Dios y vivir esta experiencia desde la conciencia y la experiencia de que no es un mandato que te da tu familia, sino desde una invitación que el Señor te da para vivir de una forma distinta. Y también, otra cosa es que muchas veces nosotros, yo soy bautizada, pero ¿cuántas veces hemos encontrado y somos bautizados, pero como si no lo hubiésemos sido? Que no tenemos esperanza, que no tenemos fe, que no tenemos alegría, que nos quedamos en las cosas terrenales. Bueno, ahí está la invitación también de volver a ser bautizados en el Espíritu para ser auténticos bautizados, no por un mero rito, sino auténticos bautizados que quieren vivir en el Espíritu, para el Espíritu y sobre todo para glorificar a Dios. Así que, bueno, con esta palabra, vayan, lleven la alegría del Señor y anúncienlo. ¿Cómo? Bueno, pídanle al Espíritu la gracia de poder anunciarlo y de ser testimonio de que Cristo ha resucitado y te ha salvado y ha salvado a la humanidad. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos mañana con la reflexión del Evangelio del día domingo. Muchísimas bendiciones y que Jesús los acompañe.